Dios les bendiga, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en este día a la casa del Señor. Los invito a que me acompañen de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a agradecerle a nuestro Padre que nos permite reunirnos una vez más. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por este nuevo día que tú nos permites disfrutar en tu casa, por esta semana que comienza, Señor, en la que podemos reunirnos, en la que podemos entregarte a ti todo, Señor, nuestras cargas, todo, Señor, a ti, porque queremos empezarla de la mejor manera, confiando y creyendo en el Dios Todopoderoso, al único Dios al cual adoramos, el Dios que nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos dio libertad por su sangre preciosa. Gracias por esta fiesta espiritual, Jesús, que podemos disfrutar en comunión con los hermanos, Señor, porque allí tú envías bendición y vida eterna, dice tu palabra, papá. Te damos gracias y te entregamos todo en tus manos, Señor. Todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a cantar, todo está en tus manos. Que tu Espíritu Santo dirija esta reunión en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es todopoderoso. Amén. ¿Lo creemos? Cantamos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. Dale más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice su palabra en Hebreos 9, 11 y 12 que Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos de humanos, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Él vino en rescate de mi alma, Él vino en rescate de tu alma. Amén. Lo creemos. Por lo tanto, en la sangre de Cristo hay poder. ¿Hay poder en la sangre de Cristo? Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y
gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él ve. Que se te escuche bien fuerte, a ver. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Hay poder en su sangre. Amén y amén. ¿Cuántos están alegres en este día? A ver, ¿cuántos de nuevo? Porque no los escuché bien. Amén, estamos alegres. Y esa alegría que está en nosotros es el poder de Dios en nosotros. Y no va a salir. No va a salir, amén. ¿Lo cantamos? Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Poder, poder pentecostal que llenará mi alma con el fuego celestial. Y esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen y los creyentes alaban al Señor.
El fuego cae, 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 los males salen, 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 y los creyentes alaban al Señor. Esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, no va a salir, esta alegría no va a salir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, los males salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, 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 los males salen, 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 y los creyentes alaban al Señor. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Amén. Dale más fuerte ese aplauso al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te invito a que saludes a un hermano que tengas por ahí cerca, que le digas Dios te bendiga, que le contagies tu alegría. Tu amor. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza
tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Ahora vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos lavó con su sangre, nos perdonó y nos dio vida eterna. Siempre te seguiremos, Señor. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré. Y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Por siempre te amaremos, Señor. Siempre te amaremos, Jesús, por lo que tú eres, por quien tú eres y por lo que tú has hecho, Señor, en la cruz. Gracias porque hoy vamos a recordar, Señor, ese sacrificio divino. Gracias porque hoy podemos recordar, Señor, ese acto tan hermoso que nos dio la salvación, que nos dio la vida eterna, que nos limpió. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos. Gracias porque podemos estar juntos en armonía, Señor, disfrutando en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que bendigas de manera especial las ofrendas, los diezmos, que bendigas a aquel que da con alegría, Señor, y aquel que no lo puede hacer. Tú conoces cada necesidad, tú conoces los corazones. Te pido en el nombre de Jesús que tú estés proveyendo, Señor, aquel que lo necesita, aquel que está necesitando, Señor, tú conoces. Provee, Señor, a tus hijos. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Los invito a que tomen sus asientos. Vamos a estar compartiendo unos videos. La escuela dominical saluda a todos los pastores, a la familia pastoral en su día y en especial agradece al pastor Miguel por el apoyo permanente en la gestión educativa, por la escucha, por sus sugerencias en las distintas actividades que así lo requería la escuela, deseando a todos muchas bendiciones y como dice Isaías 40:10, Jehová el Señor vendrá con poder y su recompensa viene con él. Muchas gracias a todos y muchas felicidades y bendiciones.
iglesia tenemos un pastor y vos sos una oveja. ¿Cuál serías? La blanca. La oveja predicadora. La oveja obediente. La más rellenita. La divertida. Ni la más blanca ni la más negra. La que siempre llega tarde a los cultos. La chistosa. Y la más saltarina sería yo. La tímida. La más grande. Si en este momento el pastor golpea la puerta de tu casa, ¿qué cara pondrías? Ahora no. Para vos, ¿cuál es el trabajo más difícil de nuestros pastores? Acordarse de la necesidad de cada uno y poder decirnos la palabra correcta cuando la necesitamos. Resolver cosas de adultos. Complacer a sus rebaños. Tratar de que la palabra de Dios se entienda para las otras personas. Dejar tiempo de calidez junto a su familia para atender a las ovejas. Tratar con la gente. Es visitar a todos los miembros cuando tiene 800 o 600 miembros. Buscar la palabra perfecta. Predicar. Y estar siempre bien para poder dar la palabra exacta a cada hermano. Dejar las 99 ovejas para buscar a la perdida. Que te lleven 5 endemoniados en la misma semana. ¿Qué es lo que más te gusta de tus pastores y sus familias? Que todos son músicos y saben cantar súper bien. Los abrazos que nos dan. Que siempre están. Su predica. La dedicación que tienen a la obra. Lo cantan en la iglesia. Ministerios apoyan siempre todo y que Facu toque la guitarra. Y que son de oro. Su predisposición y su servicio. Lili es muy amorosa. Que enseñan, que predican. Sacar fuerza de donde no hay. ¿Qué mensaje le darías? Bendiciones, pastores. Fuerza, ánimo y gracias. Que estén bien, que le mandamos muchas bendiciones y saludos. Gracias por su paciencia y tengan fe que vamos a salir buenos. Permanezcan siempre fieles. Que Dios le bendiga. Darles gracias por todo el apoyo que nos dan y que los amo un montón. Bendiciones y que les vaya bien. Gracias, los quiero mucho. La verdad los quiero mucho como familia, como equipo de trabajo y como amigos también. Sigue siendo una bendición tenerlos con nosotros. Y nada, que el Señor los siga guiando. Los quiero, bendiciones. Un abrazo y también le bendigo y también le voy a dar un besito. Amén. Honrémoslo a nuestros pastores con un fuerte aplauso en agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros, porque además de pastores, los sentimos nuestros amigos Franco, Lili, Vero, Miguel. Gracias de parte de toda la iglesia. Los invito a que me acompañen de pie un momento más. Vamos a cantar esta última canción. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Honramos tu nombre en este día, Jesús. Gracias por tu sangre preciosa que hoy recordamos, papá. Gracias por haberte entregado por nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas
lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Jesús. Gracias por tu hermosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos dio libertad, que nos dio salvación. Gracias por ese amor inmenso que tú mostraste para con nosotros, por ese ejemplo de amor, Señor.
Gracias porque tú eres amor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Gracias porque podemos adorarte en libertad. Gracias, Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te entregamos todo en tus manos, papá. Amén y amén. Así queda con nosotros nuestro pastor. Que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga en esta mañana. Bendiciones para todos. Qué alegría es poder reencontrarnos y ver rostros que hace meses no nos veíamos, pero este es el día del Señor. Amén. Así que nos predisponemos a disfrutar de esto que va a ser un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, y particularmente porque vamos a celebrar la cena del Señor. Gracias por los videos, muchísimas gracias. Realmente el reconocimiento y el regalo de un pastor está implícito en la tarea misma que Dios le ha sido encomendada, y uno tiene que ser sincero en esto y honesto, que un pastor solo no haría nada. Acá hay un equipo de trabajo, hay gente que nos ayudan permanentemente, y detrás del telón hay mucha gente, hermanos, amigos entrañables, gente que incondicionalmente está día y noche asistiéndonos, ayudándonos. Así que para todos ustedes es este reconocimiento pastoral también, amén, porque son pastores, quizás no con un título, con un reconocimiento, pero me consta, hermano, me consta que hay mucha gente que hace un trabajo maravilloso, y uno sin este equipo maravilloso no podría llevar la obra en adelante. Amén. Así que gracias por el equipo pastoral, por Franco, por Vero, por los chicos también que nos están acompañando dentro del equipo, a José, a Joana, a Damián y a tantos otros que anónimamente siempre están con nosotros. Gracias, gracias. Uno tiene mucha deuda, hermanos. Uno es deudor de tanta gente, preciosa gente. Dios nos ha bendecido en este tiempo con gente extraordinaria. Y si hay algo, hermanos, que uno tiene que agradecer y no sentirse que es la punta de todas las cosas, sino hay que reconocer, hermanos, que si llegamos hasta aquí, estamos aquí, es porque hay un montón de gente que nos sostiene. A todos ustedes muchas gracias. Amén. Son muy cariñosos. Bien, vamos a hacer algo que hace un par de meses no lo hacíamos presencialmente, pero que de una forma quizás distinta, acostumbrándonos y buscándole la vuelta para poder hacerlo en esta mañana, con mucha paciencia. Las mesas están colocadas allí, donde usted las ve. Usted se va a tomar la molestia de salir de su ubicación, despacito, tranquilos, mientras cantamos y adoramos al Señor. Usted va a retirar allí el pan y la copa, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Va a retornar a su asiento, va a esperar allí para que todos se sirvan, y luego todos juntos vamos a participar. Amén. Allá arriba también hay. Así que hemos pensado en este primer ensayo, creo que va a salir bien. Así, con la participación y la paciencia de todos ustedes, vamos a tratar de celebrar la cena del Señor en esta mañana. ¿Les parece? Bien, bien, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor como siempre lo hacemos en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11, 23. Y esta es la recomendación que el Señor nos hace en esta mañana para todos nosotros, recalcándonos la razón de ser, de poder celebrar esto, que es recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y mire, hermanos, vamos a celebrar lo que ya el Señor nos ha dado. La cena es una celebración de nuestra redención, de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados. Así que estamos en medio de una fiesta, amén, porque estamos celebrando lo que ya el Señor nos ha otorgado en su misericordia, en su bondad. Así que disfrutemos este tiempo, no perdamos la reverencia, y mientras estamos en este ambiente, oremos en nuestro corazón. Señor, bendícenos. Y a todos los que están desde sus hogares también, que ya tienen sus elementos preparados allí, me refiero al pan y al vino, también prepárense para compartir junto a nosotros. Dice así:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, gracias en esta mañana te damos, porque después de muchos días, de muchas jornadas, Señor, vamos a volver a participar como iglesia, como cuerpo. Lo hemos hecho a la distancia, pero hoy, Señor, de una forma física, Señor, en la compañía de nuestros amados hermanos lo vamos a poder hacer. Gracias, porque este es un regalo que tú nos das, papá, y nosotros lo apreciamos, lo valoramos, Señor, y no queremos que nada interfiera, Señor, a este momento. Por eso te pedimos, Señor, que con reverencia, con humildad, con sencillez de corazón, pero con un profundo reconocimiento, Señor, hacia la obra que tú realizaras en la cruz del Calvario, vamos a celebrar lo que tú ya nos concediste, lo que tú ya nos diste, Señor. Señor, tú nos has bendecido con tu amor eterno, con tu gran misericordia, Señor, y nosotros lo hacemos de esta manera. Este servicio lo dedicamos a ti. Es una ofrenda, es una adoración, es un reconocimiento, Señor, a tu persona. Jesús, te amamos, te bendecimos. Dígale palabras preciosas al Señor en esta mañana. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. No importa cuántas veces te lo hayamos dicho, Señor, cada vez que pronunciamos esa gratitud, Señor, es inevitable sentirnos eternamente deudores. Señor amado, es una carga, Señor, espiritual que tenemos, que nos lleva a la adoración, a la admiración hacia tu persona, precioso Jesús. Gracias, Señor, en memoria a ti y en honor a ti que nos has amado. Señor, vamos a compartir en esta mañana este tiempo y este espacio para la gloria de tu santo y divino nombre. Amén, amén y amén. Mientras generamos este clima de adoración, acércase, hermanos, y retire allí, en orden, esperando unos a los otros mientras adoramos al Señor y disfrutamos este tiempo maravilloso. Él es quien reina con poder. Sí, Señor. Señor, tú eres único, Jesús. Te celebramos, te celebramos. Él es
Amén. Y en aquella noche que fue entregado, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo hacemos en memoria del Señor. A los que están en casa también acompáñennos y participemos todos juntos del pan. Asimismo, en aquella oportunidad tomó la copa y, habiendo bendecido, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en honor y en memoria de aquel que murió por nosotros derramando su preciosa sangre. Lo recordamos de esta manera. En casa también participamos. Recuerda que todas las veces que hagamos esto, que comamos del pan y bebamos de la copa, estamos recordando la muerte del Señor. Gracias, Señor, porque te hemos recordado de esta forma tangible, Señor, donde a través de estos símbolos hemos participado de tu cuerpo y también de tu sangre. Nos hemos identificado por la fe, Señor, con ellos, sabiendo que tú has sido nuestro sustituto, Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque en esta mañana celebramos tu presencia en medio nuestro, tu bendición eterna, Señor, y tus innumerables misericordias, las cuales, Señor, las disfrutamos plenamente en ti, Cristo Jesús, eterno Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. En esta mañana puede tomar sus lugares. Estamos recorriendo la palabra del Señor en estos días, considerando a hombres y mujeres que vivieron en determinados tiempos de la historia, y a través de ellos podemos rescatar principios, valores, estímulos, fortaleza, también para nosotros que nos toca vivir estos tiempos particulares. Y hoy nos vamos a dirigir al libro de Daniel, en el capítulo 6, un episodio muy conocido dentro de la historia y de la vida de Daniel, allí en Babilonia. Capítulo 6, versículo 9, está hablando del rey Darío, que va a firmar un edicto donde nadie puede orar, nadie puede doblar sus rodillas, nadie puede venerar a nadie que fuera él. Todo aquel que adorase a otro Dios o se inclinare hacia otro ídolo debería pagar con la muerte. Y eso es lo que vamos a leer en síntesis en esta mañana. Capítulo 6, versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo sabía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado el edicto y cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Amén a la palabra del Señor. El libro de Daniel tiene temas principales, muchos de ellos, pero
al cual nos vamos a abocar en esta mañana en una forma breve es sencillamente cómo podemos vivir nuestra fe ante un mundo que no nos pertenece. Según las palabras del mismo Jesús, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando Él se refería al mundo, se refería al sistema que opera dentro de este mundo, que sabemos que está operado por el príncipe de las tinieblas. A veces parecería contradecirse esa palabra y la expresión mundo cuando la leemos, porque según San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo. Pero en otras palabras también nos recomienda no amar al mundo y lo que hay en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es en sí cuando el Señor decía que no amemos al mundo, se refería al sistema operante que reina y que cada vez quizás ejerce más presión, similarmente a lo que vivía Daniel en aquel entonces en medio de Babilonia, un país que no le pertenecía, que era contrariamente opuesto a lo que la ley de Dios pedía para aquel que ejerciera su fe o adorara a Dios. Y creo que no hay un mayor contexto donde podemos ver en acción la fe que se desafía, la fe que de alguna manera es puesta bajo esas exigencias y que paradójicamente parecería que la fe necesita de esos desafíos extremos, ¿no? Porque la fe precisamente nos fue dada para instancias de dificultades, de momentos de crisis, de momentos angustiantes, de momentos donde quizás las fuerzas humanas nos abandonan, donde muchas veces los recursos humanos se terminan y donde los consejos, hermanos, de los más sabios se acaban, comienza, ¿no es cierto?, uno a empezar a practicar y a vivir esa fe que nos abre camino en medio de soledades y en medio de desiertos. Entonces, estamos viendo todo este proceso de tantos hombres y mujeres que nos antecedieron y que en medio de las crisis aprendieron a confiar plenamente en el Señor y cómo el Señor los usó, no solamente salvaguardando sus vidas, sino haciendo que su testimonio sea un testimonio fiel en medio de unas tinieblas densas, en medio de una oscuridad terrible, espiritual, como lo era el imperio babilónico. Podemos decir que Daniel se transformó en una lumbrera, en una luz, allí, en un testimonio visible de lo que el Señor quería para con él y para con su pueblo. Y es interesante porque la vida de Daniel tiene muchas enseñanzas para nosotros, no solamente proféticamente, porque nos habla de una secuencia dispensacional de los eventos futuros y lo podemos también ensamblar con el libro de Apocalipsis, porque los tiempos que vivimos sin duda son tiempos que han sido predichos, han sido profetizados y Dios les ha mostrado los tiempos que nosotros estamos viviendo proféticamente a muchos hombres y mujeres del Señor, siendo un mismo Dios, un Dios que conoce la historia, que está en nuestro pasado, que está en nuestro presente, pero también está en nuestro futuro, las cosas que necesitamos saber, hermanos, para nuestra fe, para nuestra esperanza y nuestra convicción que Dios está en el control de todas las cosas, están en la palabra de Dios. Y como estamos en el mes de la Biblia, queremos hacer honor a la palabra del Señor y reivindicar nuestro compromiso, nuestra fidelidad, nuestro amor hacia la palabra de Dios. Y Daniel tiene mucho que enseñarnos con respecto a esto, porque fue un hombre tremendamente clave en un tiempo donde el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Podríamos interpretarlo esto como una disciplina de parte de Dios a este pueblo que se iba detrás de los ídolos. Después de Babilonia no encontramos más esta actitud dentro del pueblo. Creo que las actitudes que Dios toma en cuanto a nosotros y su manera de disciplinarnos, de corregirnos, de enderezarnos, por así decirnos, hermanos, son métodos que son infalibles. Y creo que el pueblo de Dios aprendió esta lección durante esos 70 años que fueron muy difíciles, porque como dijimos, vivían en un contexto y una tierra a la cual no le pertenecían. Ellos eran sometidos, fueron como esclavos y obviamente que dentro de ellos Daniel, como parte de la nobleza,
hermano, fue también así llevado a la corte para ser instruido y para ser un instrumento dentro de la corte. Daniel tenía 16 años cuando llegó a Babilonia, era un adolescente. Pero vemos a un adolescente, a un niño en proceso de madurez, con un equilibrio y una fe bien plantada, porque se rehusó desde principio, de primera instancia, no se fascinó con ese mundo, que sin duda era un mundo tecnológicamente, por así decirlo en aquel entonces, del primer mundo, que era fascinante ver la Babilonia y su esplendor, pero nada de eso lo cautivó. Siguió siendo fiel a Dios, rehusando comer la comida que el rey comía y sometiéndose a una dieta especial conforme a la palabra de Dios. No decidió contaminarse con aquello sacrificado a los ídolos y tampoco quebrar ese compromiso que él tenía con el Señor. Vemos a un adolescente comprometido, a un joven que tenía bien puesta su fe en medio de un contexto que le era totalmente adverso. Podríamos decir que la fe de Daniel fue puesta a prueba y fue puesta bajo presión, como nuestra fe, aunque estemos conscientes o inconscientes, somos probados. Todos los días nuestra fe es examinada y el objetivo de que esa fe sea examinada y sea probada es precisamente para darle solidez, para darle validez, para darle brillo, para darle constancia, así como bien lo ejemplifica la palabra de Dios, que como es purificado el oro, así en el crisol, en ese horno de mucha temperatura, así la fe también es probada para que en su máxima pureza quede lo mejor de ella en nosotros. Pues necesitamos en estos tiempos que vivimos una fe que esté pulida, que esté purificada, una fe que no esté contaminada, una fe que esté sólida y una fe que esté firme. Y creo que Daniel tiene mucho para enseñarnos, como dije, porque a los 16 años él entró a este imperio, fue formado, fue un hombre que siempre fue clave dentro de la corte. Y pasaron 3 reinos, pasó Nabucodonosor, pasó su hijo, pero también asumió Darío el persa, que fue quien invadió Babilonia y conquistó el reino, pero sin embargo la permanencia en la corte de Daniel siempre fue así. Aunque cambiaban los reyes, pero la permanencia de Daniel seguía así intacta. Quiere decir que de alguna manera Dios preservó esa posición porque era clave para la salud del pueblo, porque como dije, Daniel era un referente que no solamente tenía que ver con las leyes terrenales, sino que era un referente espiritual, y dentro de ese mundo espiritual entendemos que Daniel también ejerció un papel muy, muy importante. Pero fíjense que a los 16 años, en el capítulo 1 y 2, pero estamos en el capítulo 6, ¿saben cuántos años pasaron? 70 años. Daniel, en la historia que hemos leído, tenía 86 años. Y vemos que en todo su proceso, desde su adolescencia hasta su vida adulta, cuando quizás físicamente tenía ya algunas complicaciones, pero las luchas, las pruebas y las tentaciones seguían. Eso nos habla, hermanos, que mientras estemos en este mundo vamos a tener situaciones y nuestra fe va a ser confrontada todos los días. Nadie de nosotros puede decir, mire, yo ya vivo tantos años en el Evangelio, he experimentado tantas cosas de tal manera que estoy inmunizado en contra de toda situación que pueda atentar contra mi vida espiritual, mi fe. No, todos los días nosotros vivimos situaciones y las vamos a seguir viviendo en un mundo como el que estamos hoy. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que la fe es sumamente importante, hermanos, porque nos va a sustentar en tiempos como estos. Una fe puesta en Dios. Porque cuando uno ve esta historia maravillosa de cómo Dios orquestó todas las cosas, preservando la vida de Daniel, guardándolo y dándole la gracia suficiente, su fidelidad nos marca un ejemplo a que nosotros hoy tenemos que imitar. Vivimos en un tiempo difícil, hermanos. Como dijimos el domingo pasado, comenzarán a dictarse leyes como este edicto, donde nos van a poner en una contradicción entre las leyes del cielo y las leyes de la tierra. Y ahí vamos a tener que optar, ¿no? Ahí vamos a tener que tomar la decisión, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Y me asombra Daniel porque sin duda si hay algo que atentaba a la modificación o los cambios que él estaba viviendo ya a sus 86 años, un hombre maduro espiritualmente, un hombre que era incuestionable, intachable, pero sin embargo, hermanos, nada evitó que su fe nuevamente sea puesta bajo presión, bajo una tremenda presión. ¿Y qué atentó? Su vida espiritual. Quería de alguna manera descentrarlo en cuanto a su conexión con el Señor. Pero allí Daniel priorizó antes que el edicto y sabía que esto tenía un precio. Pero fíjese que Daniel en el mismo lugar, con la misma frecuencia, hermanos, Daniel seguía orando al Señor. Y esto lo encontramos repetidamente en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Ante esta disyuntiva, ¿qué hacer? Si obedecer a Dios o ante los hombres, Pedro y Juan dijeron, juzgad ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, o a los hombres antes que a Dios. ¿No es cierto? Quiere decir que nosotros también estamos entrando en un proceso donde nuestra fe vamos a tener que optar, y no va a ser fácil optar. Hace poco escuché el tremendo testimonio de una persona que se congrega entre nosotros. Trabajaba en una empresa muy importante. Trabajaba, digo, porque ya no trabaja más. Antes de convertirse o tener un encuentro personal con el Señor, había como toda una sociedad ilícita dentro de la misma empresa para hacer malversaciones. Él formaba parte de eso. Un día Dios lo toca profundamente de tal manera, hermanos, que él sintió la convicción de saber que eso no era correcto. ¿Qué hizo? Fue a sus compañeros y le dijo, yo hasta aquí los acompaño. Yo no voy a seguir con esto porque yo me siento culpable. Y que imagínense lo que les dijeron sus compañeros. No seas tonto, mirá, esto nadie se da cuenta, todo el mundo lo hace. Las sugerencias que podemos encontrar en aquellas personas que no tienen el temor de Dios y que jamás han tenido un encuentro personal con el Señor. Bueno, en resumidas cuentas, hermanos, él tuvo que salir de la empresa, o mejor dicho, lo sacaron de la empresa. Y fue un precio muy alto que tuvo que pagar, porque tenía una posición jerárquica dentro de la empresa, tenía un muy buen sueldo, pero sin embargo prefirió serle fiel a Dios. Yo digo, ¿perdió o ganó? ¿Perdió o ganó? Claro, nosotros desde nuestra postura decimos ganó, ¿no? Pero dentro de esa hubo una lucha terrible, hermanos, porque tiene familia, tiene compromisos económicos. Pero sin embargo, como la fidelidad de Dios permanece para siempre, hermanos, Dios lo prosperó el doble de lo que él adquiría dentro de ese negocio turbio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Digo esto porque parecería que en nuestro tiempo y en la Argentina, si uno no hace las cosas bien, decía, no, por derecha nadie prospera, nadie sobresale, nadie se destaca. Las cosas hay que hacerlo al argentino, ¿no? La viveza criolla y todas las demás cosas que a veces uno piensa que no tienen peso, pero eso tiene un tremendo peso en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque a Daniel lo buscaron en los archivos durante sus 70 años de servicios en la corte, pero no pudieron encontrar ningún detalle que lo incriminara en algún ilícito. Y eso es riqueza, hermanos. Eso es lealtad, eso es integridad. Y eso no tiene precio, eso no tiene valor, eso no se compra con nada. Y Daniel tenía esas cualidades. Y cuando vemos a Daniel que tiene que elegir entre ser fiel a Dios en su vida devocional y seguir nutriendo su vida espiritual, él no lo duda, aunque tenga que pagar siendo sometido en el pozo de los leones. Yo creo, hermano, que la fe nos capacita para esto. La fe nos va a capacitar. Uno va a decir, uy, pastor, ¿qué tiempo vamos a vivir? Voy a tener que optar entre mi trabajo o ser leal o desleal. Hermanos, no te preocupes. Nuestra fe es suficientemente poderosa para darnos esa valentía para hacer la elección correcta. Si tú quieres serle fiel al Señor, el Señor suministrará esa gracia también en tu vida para que permanezcamos fieles. Amén. Digo esto, hermanos, porque se están
detrás del telón hay un montón de cosas que en este tiempo van a comenzar a surgir. Y ahí nuestra fe va a ser confrontada. Y ahí vamos a tener que estar firmes, más que nunca. Más que nunca. De decidir serle fieles al Señor. Y fíjense en que siempre destacamos el milagro, ¿no? De cómo Dios lo libró a Daniel del pozo de los leones. Pero creo que el milagro es la consecuencia, es el detalle. El milagro es, para mí, hermanos, la fidelidad de Daniel y la integridad. Ese es el mayor milagro de una persona que decide no medir las consecuencias por serle fiel a Dios. Y si hay algo que tenemos que armarnos de este pensamiento, que todas las cosas hoy no son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen. Todas las cosas nos son permitidas, pero no todas las cosas nos edifican. Y en ese evaluar y en ese discernir, ¿no es cierto?, por qué vamos a optar o por qué vamos a decidir, hermanos, estará nuestra ganancia o nuestra pérdida, refiriéndonos a nuestra vida espiritual. Son tiempos muy particulares, tiempos de decisión, tiempos de una fe madura, de una fe que no simplemente vacila entre a ver cómo me puedo acomodar en las circunstancias, sino de ser categóricamente fieles a Dios y su palabra. Dios lo libró a Daniel, y no solamente lo libró, sino que estuvo con Daniel en el proceso de la prueba. Dios va a estar con nosotros. Yo miro dos escenas, y con esto quiero terminar. El rey metió la pata, como comúnmente decimos, porque era su mejor hombre, y cayó en una trampa por la envidia, por los celos. Y fíjese hasta qué punto llegó la corrupción, que por hacer lo bueno, por hacer lo honesto, una persona es castigada. Llegaremos al punto de que las personas, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, tengan una sanción. Creo que sí, lo estamos viendo. Y es de público conocimiento, y muchas veces se celebran estas cosas, las cosas malas más que las cosas buenas. Pero Daniel no evitó pasar por este proceso y estuvo en el pozo de los leones. Pero Daniel esa noche durmió, quizás usó de almohada un león y su melena. Durmió plácidamente. ¿Por qué? Porque estaba en paz con Dios. Su conciencia estaba tranquila. Y sabía que ningún mal él había hecho como para intranquilizarse o hacerle perder el sueño. Pero si cambiamos el cuadro, vemos en el palacio a un rey que no puede dormir, que está turbado, que no quiere ningún tipo de entretenimiento para conciliar el sueño, sino que está perturbado totalmente. Pero vemos a un Daniel tranquilo, relajado, en paz, en sosiego, porque está haciendo la voluntad de Dios. La tranquilidad, el sosiego, hermanos, la paz no lo producen las pastillas, ni los bienes que podamos adquirir en esta tierra, ni la popularidad, ni la fama, ni el prestigio. La paz es un bien de Dios que viene, hermanos, cuando cumplimos su palabra y decimos como dijo David: el hacer tu voluntad me agradó y tu ley está en medio de mi corazón. Mucha paz tienen los que aman tu palabra. No solamente los aman, sino los que guardan su palabra. Por lo tanto, Daniel estuvo allí en paz y en bendición porque Dios estaba con Daniel. Yo quiero que Dios esté conmigo. Usted es lo más importante. Pero que el enemigo no encuentre nada, ninguna fisura en nuestras vidas, nada oculto, nada en el cual pueda someternos y agarrarse para descalificarnos, sino que nuestra integridad en Dios en este tiempo sea
con fidelidad. Lea los primeros capítulos de Daniel, hermanos. Son apasionantes, son emocionantes. Y vemos a una persona viviendo en una tierra la cual no le pertenece y que leyes contrarias no pudieron hacerlo declinar de su fe y de su confianza en Dios. Hay gente que me dice: pastor, qué difícil es ser cristiano hoy. Y a veces uno no sabe qué responder. ¿Cómo sería difícil o fácil? Creo que nunca ha sido fácil ni difícil para nadie. Creo que está en la convicción de cada uno de nosotros. Creo que si amamos a Dios, si obedecemos a Dios, Juan dice que sus mandamientos no son gravosos para cumplirlos. Al contrario, el cumplirlos nos trae placer y nos trae alegría al corazón. Por lo tanto, quizás a alguien el Señor en esta mañana le está hablando. Quizás está en juego tu integridad. Quizás recibiste una propuesta. Quizás tu fe y tu vida devocional y tu vida de vida espiritual está siendo puesta en peligro. No desistas. No canjees estas cosas por nada, porque la prioridad, hermanos, de nuestra vida número uno es el Señor. Y Daniel lo sabía. Lo demás es añadidura, lo demás es consecuencia. La prioridad en Dios es lo más importante en nosotros. Y si hay algo que tenemos que cuidar en estos tiempos, hermanos, es nuestra relación con el Señor. No la descuides. Así está todo. Así está el secreto de nuestra vida, de nuestro éxito y también de nuestros fracasos. Daniel no se intimidó, siguió haciéndolo con la misma postura, la misma frecuencia, orando a su Dios. No permitas que nada te desencaje, que nada te saque de órbita de seguir adorando, sirviendo y siéndole fiel al Señor en este tiempo. Séle fiel al Señor. Oramos en su presencia. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu consejo. Gracias por la vida de Daniel que nos inspira tanto, particularmente en días como los que vivimos hoy. Días de decisiones, días donde tenemos que elegir, días donde tenemos que optar. A cada minuto, a cada instante estamos tomando decisiones. Señor, permítenos hacer lo correcto. Permítenos hacer aquello que te agrade a ti, que te honre. Señor, sabemos que el diablo no soporta a la persona fiel. El enemigo no soporta al hombre, a la mujer que es fiel a ti. Señor, vendrá, Señor, queriendo socavar la fe, la confianza, nuestro estilo de vida, nuestros saludables hábitos. Señor, aquellas cosas, Señor, que tenemos como normas, que son, Señor, no son canjeables, no son comerciables. Ayúdanos a mantenernos fieles en este tiempo, Señor. A no acomodarnos a las circunstancias y ver cómo nos podríamos salvar de tal o cual situación, sino serte fieles a ti, Señor. Sé que es difícil para muchos, Señor, y están pensando en qué me he metido. Pero, Señor, sé que tú también eres aquel que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. No faltará la fe, Señor, para que cuando este momento llegue tengamos la valía, Señor, el coraje, Señor, para tomar una decisión importante que te honre, que te glorifique y que también dé testimonio de que al Dios que estamos adorando no es un Dios circunstancial, es un Dios de principios, es un Dios de valores y que nosotros no cambiamos, Señor, según las circunstancias, nuestra fe, ni nuestra conducta, ni nuestra manera de pensar, sino que tenemos firmezas. No importa cuánto tiempo pase, cuántos años, Señor, vivamos en esta tierra, cada día seremos sometidos y probados. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor, y a confiar plenamente en ti. Porque los reinos, los gobiernos pasarán. Señor, hombres y mujeres desfilarán con poder y con autoridad. Señor, pero tú estás sobre todos ellos, como nos muestras en la vida de Daniel.
Señor, tú haces que tu voluntad se cumpla, Señor, en el ámbito de los mortales, Señor, porque tú reinas y tú eres el Dios de la historia y el Dios de mi historia, el Dios de la historia de cada uno de mis amados hermanos. Señor, bendecimos este día, bendecimos esta semana y celebramos tu presencia por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.